Hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido, estamos en victoria y estamos en bendición. Quiero compartir con ustedes hoy un pasaje del Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, los versos 36 al 43. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Allí en el pasaje que leí hay un tema, un asunto que me deja un poco inquieto, y es que se aproximaba ya la crucifixión. El Señor Jesús estaba pasando por un momento de crisis fortísimo, y entonces lo normal cuando uno está en crisis, pues se rodea de la gente que uno tiene cercana, y vamos a orar por esta situación. Y no excluye a nadie, obviamente. Pero aquí hay algo que me llama la atención, y es que cuando el Señor se va con sus discípulos a atender esa crisis, se va al monte de Getsemaní y se va con 11 discípulos. Bueno, ¿y por qué 11? Porque Judas ya no estaba. Recuerden que Judas estaba por allá haciendo una transacción de infidelidad. Por lo tanto, aquí ya Judas no está. Así que eran 11, se fue con los 11 a orar. Pero lo que a mí me llama la atención es que cuando llegan al jardín del Getsemaní, el Señor escoge a tres: a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se va con ellos tres a un lugar más lejano, y a los otros 8 les dice: quédense aquí, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Ahí es donde me queda a mí como la inquietud. ¿Por qué el Señor en medio de la crisis se va al monte a orar y se lleva 11, pero deja 8 en el jardín y se interna con 3 más adelante? Esa es mi pregunta. Bueno, lo de Pedro, Juan y Jacobo no era raro, porque en otras dos ocasiones también había dejado a los otros apóstoles y se había ido con ellos tres. Hubo un momento en que había que resucitar a una niña, y dice la Biblia que para ir a resucitar a esa niña, se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se metió a la habitación con ellos tres y resucitó a quien había muerto. En otra ocasión también se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, fue al monte de la transfiguración. Estaba con ellos tres arriba en el monte y los demás estaban abajo. Así que no es extraño que el Señor tenía su círculo íntimo a esos tres hombres. Seguro que ellos tres se sentían muy bien, supremamente bien, claro. Si es que el Señor los llevaba para las cosas más íntimas y eran testigos oculares de las maravillas que él hacía. Así que para Pedro, Juan y Jacobo era todo un honor hacer parte de ese círculo íntimo. Pero los otros 8, en este caso el Getsemaní, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no se fue con ellos? Y seguro que se sintieron un poco mal.
Se sintieron tal vez excluidos porque el Señor les dice, bueno, Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo y ustedes 8, siéntense aquí y esperan que yo vaya y ore. Cosa preocupante, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían esos 8? Yo hoy pregunto en eso, ¿cómo se sentirían ellos? Mal, mal, y cuestionaron tal vez la situación de por qué a ellos los dejaron aquí en el jardín y no se fue el Señor con ellos. Yo creo que de alguna manera, hermanos, a algunos de nosotros tal vez nos ha pasado y uno muchas veces en medio de las crisis, uno dice, bueno, Señor, aquí estoy, úsame, ¿qué quieres que yo haga? Ponme a hacer algo, dime en qué puedo ocuparme. Pero el Señor nos dice, no, siéntate ahí y espera. Y bueno, Señor, sí, yo espero, pero ¿por qué no me pones a hacer algo? Bueno, no, Él te dice que te sientes y que esperes. Ahora, si yo soy parte de ese círculo íntimo del Señor como Pedro, Juan y Jacobo, pues, gloria a Dios, si el Señor a mí me ocupa y siempre me está llevando para hacer algo conmigo, bueno, gloria a Dios por eso. No, yo no tengo que sentirme mal si hago parte de los 8 que el Señor les dice que esperen, pero tampoco tengo que sentirme más que nadie si el Señor me invita a que ayude en medio de la crisis. Ahí es donde uno tiene que entender el lugar en el que Dios lo ha puesto. El caso de los 3 privilegiados también me llama la atención, porque observe usted el texto bíblico que el Señor los selecciona a ellos 3, vengan conmigo, suban conmigo, y el Señor se arrodilla a orar, y al rato los mira y están dormidos los 3. Los despierta y los exhorta, oye, ¿qué pasa con ustedes? No han podido velar conmigo una hora. En otras palabras, los escogí a ustedes 3 para que me ayuden y se me duermen. Y fue y oró otra vez. Al momento regresó y otra vez estaban dormidos. Es así, es preocupante la actitud. ¿Por qué? Porque en los grupos hay unos que son más protagonistas, o sea, partes más activas, y otros son partes pasivas. Pues a los 8 nadie les reclamó nada porque ellos los dejaron más abajo, tal vez, en medio del jardín, y a lo mejor se quedaron dormidos y nadie fue a despertarlos. Pero a Pedro, a Juan y a Jacobo sí. Ustedes 3, yo los traje aquí porque no están haciendo su trabajo. Esa es como la exhortación para los que hoy podemos hacer algo a favor de esta crisis. A lo mejor Dios nos llamó a cada uno de nosotros y nos dijo, vengan, subamos a orar. Vengan, metámonos en medio de esta situación, vamos a hacerle frente a esta crisis. Entonces, si Dios a ti y a mí nos ha dado un buen liderazgo y nos ha ayudado a que seamos protagonistas del cambio, de la transformación, que seamos agentes de bendición, tenemos que hacerlo. Si Dios a nosotros nos invita a que subamos con Él, vamos con Él y ni modo de quedarnos dormidos, porque tú y yo somos parte activa en este ministerio, en este servicio a Dios. Hagámoslo, si Dios nos dio el talento y la capacidad, hagámoslo, sirvámosle a Dios como tiene que ser. Ahora, si tú eres parte de los 8, es decir, de los que se quedaron en el jardín, a los que el Señor les dijo, sentados aquí hasta que vaya y ore, bueno, siéntate ahí, tú eres la parte pasiva. Es decir, hay cristianos que no son protagonistas, no tienen un liderazgo para mostrarlo, no, son personas tranquilas que siempre están ahí, también hacen muchísima falta. Así que tú no te sientas mal, si eres una parte pasiva, lo que tienes que hacer es tranquilizarte y esperar que Dios haga la obra que Él siempre sabe hacer. En ese caso, yo más bien diría que esos 8 que no subieron a orar con el Señor al monte directamente y los dejó en el jardín, hombre, pues conviértete en una flor del jardín, una flor pasiva,
pero que al menos irradie hermosura, que despida buenos olores, buena fragancia, que embellezca todo. Parece que el Señor quiso que se quedaran estos 8 aquí engalanando el jardín, mientras los otros 3 con él se iban a clamar y a doblar sus rodillas, y el Señor a sudar como grandes gotas de sangre, como dice la Biblia. Estos están haciendo un trabajo fuerte aquí y los otros están aquí. Entonces la importancia hoy es tú en cuál de esos dos grupos estás. ¿Estás en el grupo activo que va al frente de la batalla o estás en el grupo pasivo, en los que tienen que mantener la calma y la tranquilidad? Sea como sea, hermano, aquí o allá, en este o en aquel grupo, tenemos que estar confiando que Dios está al frente de todo y que las cosas se van a superar y que todas estas crisis Dios las va a transformar en bendición y serán para la iglesia un gran refrigerio. Así que anímate, hermano. Si el Señor te llama, ve con Él y haz el trabajo. No, no te quedes dormido tampoco, porque no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de quedarte dormido si tienes un gran liderazgo, pero si estás entre el jardín, engalana las cosas de Dios hermosas que Él hizo y despide buenos olores, alaba a Dios, glorifica a Dios. Que unos hagan un trabajo por un lado y tú haces el otro por otro lado. Así que ánimo, mi hermano, para adelante, que hay bendición de Dios. Si subes, subes. Y si te quedas sentado, siéntate tranquilo y espera la bendición de Dios. Abrazos para todos y bendiciones abundantes en el nombre de Jesús.